Pues os veo un poco así apocados, no sé, apocados, no sé si se dice apocados en ¿Apocados o apagados? Apagados, bueno, es lo mismo, pelín alto, vale. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez habéis hecho de administrador? ¿Alguno de vosotros es administrador? ¿De la gracia de Dios o qué? Yo os estoy preguntando. ¿Sabéis lo que es un administrador? ¿Qué hace un administrador? El que administra, muy bien. Os voy a leer una definición. Según la RAE, administrar es la acción de gobernar bienes o riquezas. Pueden ser propias, pero normalmente son ajenas, para obtener su mejoramiento. El administrador lo que hace es aplicar y desarrollar todos sus conocimientos para cumplir unos objetivos y unas metas que no son las propias, sino que son las que del administrado, es decir, de aquel que me ha dado la administración. Cuando alguien te da poderes, yo lo veo muy a menudo, los poderes es para que tú hagas una cosa concreta, pero siguiendo las directrices de aquel que te ha apoderado. No te dan unos poderes y haces lo que quieres. Hace poco leía al respecto del delito de administración desleal. Sabéis que hay un delito en muchos códigos penales, en el de Andorra lo hay, en el de España también, en Francia también, que nos habla de administración desleal. ¿Y qué es una administración desleal? Cuando alguien no gestiona bien, estoy escuchando, ¿no? Cuando alguien normalmente utiliza esos poderes que le da para administrar de manera abusiva, en beneficio propio o en beneficio de un tercero, y causa un perjuicio en el patrimonio de la persona que es administrada. Os leo, no os lo voy a leer el artículo, pero os lo voy a leer. Dice el artículo 470 del Código Penal español, no, el de Andorra es el 215 de administración desleal. Aquel que se haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que se hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado. Y habla del castigo que tiene uno cuando hace una administración desleal. Cuando leía este artículo sobre el delito de administración desleal, es cuando alguien, en la jurisprudencia, ¿no?, dice que delito de administración fraudulenta se configura a veces de respecto a bienes, productos entregados al administrado, y el delito es cuando han sido empleados esas cosas que me dan para administrar de forma abusiva, ocultándola o reteniéndola. Por tanto, si buscamos la definición de administración desleal, es cuando una persona que está autorizada para administrar el patrimonio de un tercero se excede en sus facultades o comete acciones o incluso omisiones que resultan en perjuicio del administrado. Por tanto, un administrador puede ser bueno o malo. Cuando es malo, se le dice que está administrando de forma desleal. Cuando leía este artículo sobre la administración desleal, me vino a mi memoria un pasaje, y por eso os decía y os preguntaba si alguno de vosotros es administrador. Y veía cabezas que me hacían sí, y alguno dice sí, todos somos administradores. Todos somos administradores de algo que Dios nos ha dado. Dice, y buscar por favor, Primera de Pedro
capítulo 4. Vamos a leer solo 5 versículos, pero me voy a parar principalmente en el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace unas 2 semanas alguien nos compartía desde este mismo lugar que en la iglesia no hay espectadores, que todos deberíamos mostrar un compromiso, porque ese compromiso es el proyecto de Jesús y somos colaboradores de Dios. Nos decía nuestro hermano Eliseo que Dios edifica la iglesia a través de cada uno de nosotros con nuestros dones, con nuestro compromiso. Y la Biblia nos enseña que somos administradores. Lo acabamos de leer. Nos dice este pasaje que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo nos lo ha dado Dios y nosotros tenemos una responsabilidad de utilizarlo de manera correcta. De otra forma, podríamos ser administradores desleales. Hay 3 aspectos importantes que podemos encontrar en estos versículos, en este pasaje de Primera de Pedro. El primero es lo importante de reconocer que todos los dones y habilidades que poseemos son un regalo de Dios. Fijaros que dice que Dios da conforme, es multiforme la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un don, ha recibido unas capacidades. Cada uno. No hay nadie que no tenga un don o no tenga una habilidad que haya sido regalo de Dios. Pero es importante reconocer que con humildad y con gratitud de que eso nos lo ha dado Dios. No nos podemos atribuir ningún mérito de las cosas que podamos hacer, sino que debemos darle gracias a Dios por habernos dado ese don o esas capacidades. Dios es dueño de todo lo que existe y a nosotros nos da la responsabilidad de ser administradores. Esto lo reconocía el propio apóstol Pablo. Fijaos lo que dice en Efesios 3:2, cuando habla del ministerio de Pablo a los gentiles. El apóstol Pablo está diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, y dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia de Dios le permitió al apóstol Pablo que su ministerio principal fuese a los gentiles, pero fue por la gracia de Dios. Y eso lo reconocía así Pablo. Dice en 2 Timoteo 1:8-10: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El versículo 9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ha sido según el propósito de Dios, según su gracia que nos ha sido dada, que no solo nos da la salvación, sino que también nos provee de aquellas capacidades, de aquellos dones para su iglesia. Dice en 1 Corintios 4, 1, 3, así pues, tengamos los hombres, fijaos, dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquellos que somos servidores de Cristo, porque todos somos servidores, porque el ejemplo tenemos el mismo Señor Jesús, dijo, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Con más razón nosotros estamos aquí para servir a nuestro Dios y para servir a nuestros hermanos. En estos versículos de 1 de Pedro se nos habla de los dones espirituales. Nos dice que, os lo leo en otra versión que tengo aquí, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Dios nos da dones, nos capacita con una finalidad, y es para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en diferentes formas. Ser un buen administrador es la segunda cosa que querría resaltar en esta tarde. El primero es que debemos reconocer que esos dones, esas capacidades que Dios nos la da por su gracia. La segunda es que debemos poner nuestros dones al servicio de los demás. De nada sirve que tengamos dones si no los hacemos servir. Por tanto, como dice este pasaje, para ser buenos administradores debemos poner nuestros dones al servicio de los demás. Debemos ser responsables y diligentes en el uso de los dones, de las capacidades que Dios nos da. Cuando uno es un buen administrador, hace las cosas siguiendo las directrices que le marca el administrado. Si fuésemos al mundo de los negocios, probablemente el administrador cobraría por hacer su trabajo. En muchas sociedades hay un administrador y es remunerado. Nosotros deberíamos ser, en nuestra administración de lo que Dios nos da, deberíamos ser generosos y desinteresados. Nuestros dones, nuestras capacidades, las deberíamos utilizar sin esperar nada a cambio. Dios nos la da para el servicio de los demás. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:21 que todos los miembros nos debemos someter unos a otros en el temor de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso se refiere a todos los que formamos el cuerpo de Cristo, a todos los que formamos la iglesia. Debemos someternos los unos a los otros y debemos poner a los demás por encima de nosotros mismos, poniendo nuestros dones, nuestras capacidades al servicio de la iglesia y de nuestros hermanos. Una tercera cosa importante para ser un buen gestor, un buen administrador de esa multiforme gracia divina que Dios nos da, implica que debemos siempre tener presente a Dios en nuestras vidas y en nuestra labor. Si no tenemos su guía y su sabiduría, probablemente nuestros dones, nuestras capacidades no serían eficaces. Hay un ejemplo en la palabra de Dios,
y lo encontramos en dos parábolas, que es una parábola muy similar una a la otra, pero ¿os acordáis de la parábola de los talentos? La encontramos en Mateo 25, de los versículos 14 al 30. Si vais a Lucas encontraréis una parábola también muy parecida, que es la de las minas, y hablan los mismos términos. Jesús les habla de un hombre que confió a sus siervos una cantidad de talentos. Fijaros que dice que les da talentos en función de su capacidad. Eso es importante. Y vemos que en esa parábola, no la vamos a leer, pero lo podéis leer en casa, hay unos servidores que fueron fieles y otro que no lo fue. Unos recibieron recompensa y el otro no. Los dos primeros sirvientes, ¿qué hicieron? Pues con los talentos que Dios les dio, invirtieron, y los dos, aunque tenían una capacidad diferente y talentos diferentes, los dos duplicaron sus ganancias, mientras que el tercero simplemente lo ocultó, lo enterró para protegerlo, por miedo a perderlo. Cuando el hombre rico regresó, nos dice la palabra, se alegró de lo que había hecho los dos primeros siervos, pero condenó al tercero, porque había desperdiciado su oportunidad enterrando el talento que había recibido. Esta parábola nos recuerda que Dios nos da dones y talentos que son únicos y espera que los utilicemos, que los usemos para su gloria, de acuerdo con su voluntad y propósito, y para el servicio de los demás. Esta parábola nos recuerda que debemos trabajar con diligencia y responsabilidad, porque queramos o no, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nadie puede decir que no es administrador. Y por tanto, debemos invertir bien la vida y los dones que Dios nos ha dado. Porque algún día todos tendremos que dar cuentas a Jesús cuando Él regrese. Cuando se hace una reunión y hay un administrador, tenemos administradores en el mundo societario, en el mundo comunitario, es decir, cuando tenéis una reunión de comunidad, hay un administrador. Y el administrador lo que hace es rendir cuentas. Y si ha hecho mal su trabajo, pues probablemente dejará de ser administrador. Y probablemente incluso pues pueda, en los casos que haya habido, como hemos leído, algún tipo de desviación, pues incluso pueda tener responsabilidades. Pasa lo mismo a nivel en muchas sociedades. Tienes un administrador, le confías y durante un tiempo gestiona, pero tarde o temprano todos tienen que dar cuentas de lo que ha hecho con lo que le han dado para administrar. Y eso pasa también con nosotros como hijos de Dios. Dios nos da dones, nos da capacidades, nos da habilidades, nos capacita para hacer trabajo y tendremos que darle cuenta de lo que hacemos con eso que nos da. En esta parábola encontramos que, fijaros, ¿qué hizo el tercero de los siervos? Ocultó el don o el talento. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar haciendo lo mismo con nuestros dones, con nuestros talentos que Dios nos da? A veces, por miedo, incluso a veces por vergüenza, escondemos y descuidamos ese don o ese talento o esa capacidad que Dios nos da. Y esa forma de hacer a veces es, lo que estamos haciendo es menospreciando lo que Dios nos da. Estamos haciendo un mal uso de lo que Dios nos ha confiado. Y no hay excusas. No hay excusas que valgan el día que tengamos que dar cuentas a nuestro Dios de qué hemos hecho con los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Los hemos utilizado o los estamos utilizando en esta vida para exaltar a Dios
para bendecir a las personas, para servir a las personas, para servir a la iglesia. Fijaros que en la parábola de los talentos no era tanto, o lo más importante, el éxito que tuvieron. Probablemente al que le dio un talento, si lo hubiese utilizado, si lo hubiese empleado como Dios, en ese caso como el hombre rico lo hubiese dicho, pues aunque hubiese ganado poco, también lo hubiese recompensado. Pero decidió ocultar ese talento. Yo os quiero dejar con algunas características que debe tener un buen administrador. Y ya no me refiero al ámbito de los negocios, sino al ámbito nuestro, como hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser un buen administrador? Y hay muchas características, pero yo solo quiero que os quedéis con 3. Si decimos muchas, nos perdemos. Pero con estas 3 creo que es importante. Fijaros, el primer requisito que necesita un buen administrador, un buen siervo, es la fidelidad. Si no soy fiel, la administración me la quitan rápidamente. Dice, un administrador requiere una dedicación, que además, cuando tú estás administrando cosas que no son tuyas, requiere poner todo el interés, eliminando todo el interés personal, pero incluir la lealtad. Si no eres fiel, difícilmente puedes ser un correcto servidor. Hemos leído un pasaje en 1 Corintios 4, y el versículo 2 de este pasaje dice, os leo el versículo 1 otra vez, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora fijaros lo que dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice que los administradores se hayan hallado fiel, dice que cada uno. Aquí se refiere a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ser un administrador fiel. Pablo pasa del plural, mayordomos, al singular, servidor, mayordomo, administrador. Nosotros somos cada uno de esos que debemos ser hallado fiel. Cada uno de nosotros como creyentes debemos mostrar fidelidad y dedicación. Hay una definición de fidelidad, hay varias, pero me quedé con esta. Fidelidad es aquel que es constante en el cumplimiento, de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es aquel que es leal, es aquel que es noble, es aquel que es honesto, es aquel que es confiable, es aquel que es honrado, es aquel que es sincero. Qué importante que seamos constantes en el cumplimiento de nuestras obligaciones y no defraudar la confianza que alguien ha depositado en cada uno de nosotros. La primera hemos dicho fidelidad. La segunda, conocimiento. No podemos ser buenos administradores si no conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Cuando yo intento administrar por cuenta de alguien, ya sea cualquier cosa, intento saber qué finalidad. Si me traen un piso para alquilar, quiero saber qué es lo que busca el propietario, cómo quiere que se lo administre. Si lo quiere que lo administre de una manera, y yo intento seguir sus directrices. Si no sé lo que quiere el propietario, no sé si el que quiere el administrado, difícilmente sabré hacer una buena gestión de lo que tengo que administrar. Y eso nos pasa también como hijos de Dios. Debemos conocer las metas y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros como administradores de la multiforme gracia que Él nos ha dado. La Biblia nos enseña que debemos buscar la sabiduría y el conocimiento. En Proverbios 4:7 nos dice que la sabiduría es la principal cosa. Y nos dice este proverbio: adquiere sabiduría y con todos tus bienes
adquiere inteligencia. Esto significa que debemos valorar y buscar constantemente de aprender de lo que Dios nos dice en su palabra, para poderlo aplicar en nuestras vidas y en nuestras capacidades y en nuestros dones. Un buen administrador necesita comprender y conocer y mantenerse en constante aprendizaje y capacitación. Debemos estar constantemente capacitándonos, y eso solo lo podemos hacer a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no vamos a saber cómo administrar o qué Dios quiere, cuál es el propósito de lo que Él nos ha dado. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Solo con un correcto conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que está en su palabra, podremos administrar lo que Él nos ha dado. Una buena administración exige responsabilidad y acción. Estas las he puesto juntas. Responsabilidad y acción. Ya hemos visto que la inacción no sirve. Ocultar el talento, esconderlo y no hacer nada con él, no sirve. Debemos ser activos en el uso del don o los dones que Dios nos ha dado. Todos tenemos cuando menos un don, una habilidad para edificar a los demás. Y si no lo utilizamos, el edificio no se está edificando correctamente. Por tanto, eso es una responsabilidad. Dios puede hacerlo sin nosotros, claro que lo puede hacer, pero Dios nos hace sus hijos para que también seamos responsables de lo que nos da. Y por tanto, nos exige también responsabilidad. Porque si no me ocupo en ello, estoy siendo un mal administrador de lo que me ha confiado. Como os he dicho antes, tener un don espiritual, tener una capacidad que Dios me ha dado, no garantiza que lo usemos con eficacia. Si os acordáis cuando en el pasaje que hemos leído de 1 Corintios, cuando no hace unos bastantes meses, pero estudiamos 1 Corintios, ¿os acordáis qué pasaba allí? Que había como disputas, que si Apolos, que si Cefas, que bueno, pues la iglesia pues estaba un poco en disputas, ¿no? Y era una iglesia que tenía todos los dones, pero estaban cayendo en ciertos errores, por cuestiones de disensiones, de orgullo, de inmoralidad. Para que nuestro servicio en la iglesia dé buenos frutos, debemos dejar que sea Dios quien controle nuestras vidas y que seamos instrumentos útiles en sus manos, porque Él es el que da el fruto. A nosotros nos dice que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento, y nosotros somos colaboradores de Dios. También nos lo recuerda en 1 Corintios 3, 7, 9. Este pasaje que leíamos en 1 de Pedro dice: si alguno, leo otra vez el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Fijaros, aquí habla de dos, pues aquel que habla, aquel que ministra. Pero, ¿cuál es la finalidad? Aparte de lo que hemos visto en el versículo 10, de servir a los demás. Pues para que en todo lo que hagamos con nuestros dones, con nuestras capacidades, estemos glorificando a Dios. Dice, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por tanto, los dones y las capacidades que Dios nos da no son para nuestro beneficio, sino para el de las otras personas y para darle gloria a Dios con lo que Él nos da. La Biblia también nos recuerda que somos responsables ante Dios de cómo utilizamos nuestros recursos. En Colosenses 3, 23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos tratar de usar nuestros dones y capacidades para servir a Dios y a los demás de la mejor manera posible. Eso es lo que es ser un buen administrador. Ya concluyo. Dios es dueño de todo aquello que nos da, de nuestras capacidades, de nuestros dones, también es Dios. Él no nos otorga estos dones para nuestro goce personal, sino los concede para el beneficio del cuerpo de Cristo. Como dice el pasaje, para servir a los demás. Si nuestros dones no los ponemos al servicio de los demás, no los estamos administrando correctamente. Debemos ser fieles administradores y ser humildes en cómo utilizamos también esos dones, sabiendo que es Dios el que en todo momento nos capacita. Por tanto, todos los que pertenecemos a la Iglesia, todos los que somos hijos de Dios, debemos servirnos unos a otros para poder beneficiarnos mutuamente de la pluriformidad de los dones que Dios ha concedido a su pueblo. En definitiva, pensar en ello, podemos ser buenos o malos administradores. Podemos ser administradores leales o estar cometiendo la falta de ser administradores desleales. Es una responsabilidad. Yo os animo a que, me hizo pensar cuando leía ese artículo y en este pasaje de 1 Pedro, de que pensemos en lo que Dios nos da y cómo lo estamos utilizando, porque eso debe ser en beneficio de nuestros hermanos, en beneficio de la Iglesia. Esos dones, esas capacidades, debemos ponerlas en acción. Si no lo estamos poniendo en acción, estamos siendo administradores desleales. Que el Señor os bendiga. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos aprender de ella, y te pedimos de tu ayuda, Señor, porque sin ti no somos nada y nuestras fuerzas también flaquean y a veces nos dejamos llevar, Señor, por muchas cosas, y queremos aferrarnos a ti para que seas tú el que obres en nuestras vidas, para que seas tú el que aquello que tú nos has dado nos ayudes a ser buenos administradores de todo lo que nos das. Nuestra vida está en tus manos. Somos tus hijos, tú nos has regalado una nueva vida, Señor, y no podemos más que querer ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. Queremos ser luz en el lugar que tú nos has puesto, queremos dar testimonio de ti allí donde estamos, y que también, Señor, nos ayudes a ser responsables, fieles, Señor, para servir también a las personas que están a nuestro alrededor, para servir en tu iglesia, para poner nuestros dones y nuestras capacidades a tu servicio y en beneficio también de el resto de los hermanos en la iglesia, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado. Te pedimos que en esta semana nos sigas guardando y bendiciendo, y también te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar aquí, Señor. Sabes las diferentes situaciones, que tú allí donde estés también los bendigas grandemente. Te alabamos en el nombre de Señor Jesús. Amén.